A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, buenas tardes, amigos, queridos amigos, gente que nos acompaña semanalmente con nuestro programa Palabras Peligrosas, que es un programa cultural y literario que resulta posible gracias al auspicio que tenemos de la Universidad SEC, la Sociedad de Escritores de Chile, Escritoras y Escritores de Chile, SECH, y Signo Editorial. Estamos, como hemos venido contando en este último tiempo, en estos 2 meses de agosto y septiembre, estamos completamente dedicados a un tema que se ha puesto muy vigente en estos días, que son los 50 años. ¿50 años de qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, 50 años desde el día 11 de septiembre del golpe militar. De eso estamos hablando aquí. Y hemos dedicado el mes de agosto y septiembre especialmente a convocar a la poesía, a los poetas, para que lean en una actividad que se llama La poesía no olvida, 50 años, poetas sin cuenta y nunca más. Esas son las ideas centrales de esta convocatoria. Pero también ha ido surgiendo con esto la idea de que gente que viene del mundo de la cultura y especialmente del mundo de la literatura pueda reflexionar sobre el significado, no solo el significado que tuvo el día 11 de septiembre en la historia de este país, en nuestras vidas, sino también el significado que ha tenido en el tiempo, el significado que ha tenido para nuevas generaciones y el significado que tiene hoy día lo que ocurrió entonces. Entonces, bastante tema el que hay por delante y hay mucha gente que tiene que opinar en esto. Yo ahora, en este programa, lo voy a dejar nuevamente con nuestra querida amiga Eva, que va a iniciar la escaramuza. Gracias. Jorge, querido, yo te voy a devolver el micrófono y la pantalla para que presentes a nuestras invitadas de hoy. Perdón, de nuevo, estoy tan entusiasmado que se me fue, fíjate, perdón, disculpas. No te Aquí les preocupes, en tenemos el camino claro. quisiera agradecer el espacio a nombre de la colectiva Autoras Chilenas Ouch por hacer posible esta gestión de trabajo reflexivo respecto de escritoras nacionales en torno a los 50 años del golpe. Este ya es nuestro segundo especial. La semana pasada tuvimos una primera impresión de Pía González y Carmen Berenguer y hoy tenemos tremendas invitadas también. Jorge. Exactamente. Yo voy a proceder inmediatamente a presentarlas con ustedes. Larisa Contreras, escritora, actriz y guionista. Sus relatos han sido recopilados en diversas antologías y ha recibido distinciones en certámenes literarios tanto nacionales como internacionales. Entre ellos, el primer lugar en el concurso Flor de Lena en España. Destaca su labor en TVN como parte del equipo a cargo de escribir éxitos como La Fiera y Pampa Ilusión, entre muchas otras teleseries. Su más reciente trabajo, Efectos Secundarios, aborda la muerte de una niña en el Sename y atisba las falencias de un sistema sobrecargado de injusticia y desigualdad. También tenemos con nosotros la presencia de Lilian Flores Guerra, escritora, poeta, editora y periodista, ganadora del Premio Municipal de Santiago en el año 2017 en género juvenil y Premio Poesía en Viaje en el año 2020. Es la creadora responsable de Ediciones del Gato desde el año 2016. Ha recibido en 4 oportunidades el Fondo del Libro, tanto en creación como en edición. Además de su libro, fue publicada en la antología
Matapiojos, por Ediciones Áurea, que reúne a escritores y escritoras de ficción contemporánea chilena. Su pluma se caracteriza por su versatilidad, abarcando novela histórica, cuentos, poesía y literatura infanto-juvenil. Y con eso las dejo presentadas, Eva Devia. Gracias, Ya. muchas Siempre es gracias. un trabalenguas decir mi nombre, Jorge, no te Sí. preocupes. Muchas gracias. Queridas compañeras de AUCH, más allá de lo que nos convoca siempre al alero de los fuegos de la conversación, quisiera convocarlas hoy día a hacer un ejercicio reflexivo en este programa, para que hagamos un poco de retrospectiva y de mirada, entendiendo los rangos etarios. En el primer programa conversaba con Carmen Berenguer y con Pía González respecto de qué es lo que ellas recordaban sobre el 11 de septiembre de 1973, en que estaban. A ustedes no les puedo preguntar lo mismo por razones un poco obvias. Entonces quiero retrucar un poco esta pregunta y quisiera enfocarme en qué significó para ustedes nacer o crecer, vivir la primera infancia en una realidad de dictadura. ¿Qué implica Mm, y cómo nos cambia ser parte de una generación? Me sumo a ese vocativo, ser parte de una generación que creció no viendo otra realidad que no fuera la mm, dictadura. mm. Ahí les dejo Sí. para ver quién quiere compartir primero. Como Dale, quieras, Ari. Lili. Ya, Dale nomás, bueno, Ari. ir a la piscina. Bueno, primero Sí. que nada, muchas gracias por esta invitación. Qué gusto poder conversar y reflexionar sobre esta realidad que nos circunda y que nos ha marcado tan fuertemente. Y en este aniversario, esta conmemoración de los 50 años del golpe que nos hace nuevamente enfrentarnos a ciertos fantasmas que todavía parece que andan dando vuelta por ahí, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es bastante interesante porque yo creo que, bueno, se sabe que los 6 primeros años de vida son los fundamentales en la formación de cualquier niño, de cualquier niña. Mis 6 fueron, y más todavía, digamos, pero los 6 primeros años vividos, los primeros años vividos en dictadura fueron fuertes porque yo venía de una familia muy militante, que mi papá había trabajado en un sello musical de DICAP, que era un sello musical estatal, digamos, y era amigo de todos los músicos, po. Entonces, cuando pasó el golpe, se quedó sin pega. Y bueno, tuvimos que arrancar, tuvimos que andar arrancando de lado a lado porque también andaba la persecución encima. Entonces fue un tiempo bien duro para nosotros porque tuvimos que eh, andar escondiéndonos y sin plata. Fue fuerte. Mi papá fue exonerado, entonces exonerado político. Y fue duro. Y yo creo que lo que más me marcó fue esa sensación de no poder decir quién yo era realmente. No era tanto, digamos, pero no había tanto compromiso como de peligro, porque mi papá no era un dirigente muy importante, ni era de las personas más buscadas de Chile, pero sí era una persona que tenía un compromiso político claro, y mi mamá también. En todos los aspectos. Entonces yo sentí que me tuve que insertar en un mundo que no compartía toda esta historia y todo este acervo y todas estas ideas políticas y pasé muchos años teniendo que decir que yo era una persona que mi papá me decía, tienes que decir que eres católica, pero si dices que no crees en Dios, que no eres católica, pueden pensar que somos marxistas-leninistas. Entonces, no podía yo decir realmente quiénes éramos y siempre tuve una sensación que me ha perseguido el resto de mi vida, como de miedo, como de sustito, y como, o sea, me ha perseguido, pero la he tenido que trabajar. Es algo que yo he tenido que trabajar durante mi vida. Eh,
y tener que enfrentarlo. Y claro, poca gente lo sabe, pero esa sensación de miedo a que algo te puede pasar por ser quien eres realmente o por tener que esconderte o por no poder decir que tu papá no tiene trabajo en estos momentos porque pasó tal cosa, que los amigos de mi papá eran personas que ya no están, o que se fueron, o que eran músicos. Entonces, había como que tapar un poco lo que yo era. Y, y esa sensación como de desconfianza, de que había como un abismo entre yo y mis compañeros de curso, por ejemplo, o mis vecinos y mis vecinas. eh, Era como si viniéramos de planetas diferentes, de planetas distintos. Eh, Como que se me formó una personalidad un poquito disociada, como que me ha costado mucho poder, em, o sea, a mí no me cuesta mucho ponerme y empatizar con los otros, por muy perversos y malévolos que sean, pero sí siento que a los otros les cuesta empatizar conmigo y me siento por eso mismo a veces muy sola. Eso creó un montón de problemas durante mi infancia y mi adolescencia. Que problemas largos, bastante largos, tratados con todo tipo de tratamiento. eh, Con lo que corresponda. pero, claro, claro, pero miedo, incomodidad, la sensación como de no pertenecer, si bien lo pasé bien y fue una niña completamente normal, viví mi infancia con alegría, cariño, mucho amor de parte de toda pero había algo, una parte de mi cerebro, de mí, que estaba siendo tomada por este susto y por esta atmósfera enrarecida en donde pasaban muchas cosas de las que yo sí sabía, pero me daba cuenta de que muchos niños a mi alrededor no sabían y no sabían o no entendían. Entonces, me creó una distancia muy grande con respecto a los otros niños. Es una sensación que me cuesta todavía mucho eh, bajar, me cuesta un poquito bajar eso. Y es algo que he tenido que trabajar durante mucho tiempo. Bueno, y sensaciones de rabia también, bueno, cuando ya fui creciendo más, y ya iba a las protestas y estaba como en las movilizaciones y en todas las movilizaciones y los guanacos y todo eso. Mucha rabia también, mucha sensación de como incomprensión, de, esa- de que tú no perteneces a ese lugar, de que ese lugar no es el tuyo, ¿no? De que hay un lugar un lugar del que tú vienes que no está en todas partes. Entonces eso te hace sentir una persona como desintegrada, como que si tu personalidad se desintegrara. Eh, Eso a grandes rasgos, yo creo. Una necesidad de sobrevivencia y esa sobrevivencia te obliga a la atomización, A la finalmente, ¿no? atomización, sí. Como a Sí. compartimentalizar las Ay, realidades sí, y como compartimental, es como compartimentarse uno misma para poder estar a salvo. sí, es sobrevivencia, finalmente, Lari. Mm, Es eso. sí, Lili, ¿tu experiencia cómo fue como Sí, hija de bueno, la dictadura? claro, sí, pues totalmente concebida y nacida en dictadura. De hecho, mientras hablaba la Lari, yo estaba al mismo tiempo navegando en otras aguas porque recordaba la anécdota que me persiguió siempre, y digo anécdota porque era como una historia que me la contaban como a modo de aventura prácticamente, de mi nacimiento, con toque de queda, con mis padres caminando por el medio de la calle, por la Avenida Independencia, con este pañuelito blanco para que no les fueran a disparar. Y, y que al final fue una micro de carabineros, nos llevó pero donde iban en fiesta.
iban en jarana, ellos tenían su fiesta arriba de la micro, iban con chiquillas, chupando, escuchando música, bailateando, y me fueron a dejar a mis papás al hospital ahí o sea, fue un nacimiento un poco con escándalo. Entonces era como la anécdota que uno recordaba porque te la contaban de esa forma cuando chica. Yo era bastante chica como para acordarme de los primeros años de dictadura, pero tengo sí muy grabado lo que fueron la época de la crisis, año 82-83, porque ahí yo ya tenía un poco más de conciencia. A todo esto, yo vengo de un origen como de sencillo, de gente trabajadora. Mi papá era funcionario de ferrocarriles, por lo tanto, al día siguiente del golpe, en camiones militares comenzaban a pasarlos a buscar para echar a andar nuevamente la red de ferrocarriles. Entonces, no, bueno, yo siempre trabajó allá. Mis padres, aparte de tener ciertas simpatías por algunos partidos políticos, no eran parte de grandes movimientos. No hubo en mi familia cercana muchos casos relacionados con detenciones, excepto un primo que fue relegado tiempo después. Pero en la época en que fueron la crisis económica y que la gente se echó a la calle, donde yo vivía, que era un sector de Quinta Normal, una población un poco famosa, la población Simón Bolívar, mataron a mucha gente en esas protestas del año 82-83. Y yo me acuerdo vívidamente de esas protestas porque con la familia participábamos en forma completa y toda la gente de todo el sector participaba en esto, las fogatas en la esquina de la casa, adultos, niños, todos protestando y teniendo que arrancar cuando llegaban los camiones militares porque llegaban disparando con todo, al punto de que uno se pasaba el rollo si esto era real o no, pero al día siguiente las evidencias estaban en las casas. Además de las carreras que se escuchaban cuando agarraban a los cabros fuera de las casas, les sacaban la mugre, las pateaduras. Entonces, ese recuerdo es como lo más patente y sobre todo este periodo como gris, porque si bien a mí no me tocó vivir este miedo que comentaba la Lari, o sea, mi vida era como bastante normal, entre comillas, pese al odio parido que le teníamos a la Junta y al general en la casa. O sea, siempre esa concepción, siempre contra todo lo que sucedió, contra la presencia militar. Yo recuerdo como mi experiencia infantil era la vergüenza que sentía al ver el personaje que teníamos de dictador como ejerciendo de presidente. Cuando uno veía, tanto en la literatura como en las películas, otros países donde habían democracias, donde la figura del presidente era algo con tanta dignidad, tan respetado, independiente del color político que tuviera, y nosotros teníamos ese adefesio que no sabía ni hablar y aparte que era siniestro, él y toda la junta que lo rodeaba. Entonces, en mi concepción de niña de 7 8 años, me pasaba eso, sentía esa rabia, además de toda la carencia, de toda la pobreza que se vivía, porque a mí no me faltó nada, o sea, tuve techo, educación, ropa, comida, pero siempre con lo justo, con una sociedad que te estaba empujando, mostrándote un montón de cosas a través de, qué sé yo, de la publicidad, de esta pseudo realidad que te querían mostrar, pero que tú veías en la calle y en tu entorno que no era así, o sea, que estaba toda la gente tratando de sobrevivir de alguna forma y era un periodo súper gris en el que, claro, había un miedo en la calle. Yo me acuerdo de eso, de haber estado en la calle y que pasaran de repente en autos tirando panfletos cuando se llamaban a las protestas, pero pasaba el auto, tiraba los panfletos y seguía así raudo, y no los podías recoger, pese a curiosidad infantil de ir a tomarlos porque habían carabineros en la esquina, en todas partes, y que se te veían, tú sabías que algo, uno como chico no tenía mucha concepción de qué era lo malo que te podía pasar, pero sabía que te podía pasar algo malo. Estaban las historias ahí y algunas cosas se contaban en voz baja. Era como esa sensación de que la vida que había afuera en el mundo era muy distinta a la que teníamos acá, como si hubiéramos estado en una especie de laboratorio con una vida restringida, sin libertades, sin derecho a pensar
ni a soñar mucho y que todo estaba pasando afuera y aquí como que no había esperanza de tener una vida normal, o sea, hasta el acceso a la literatura, a los libros era algo tan complicado. Estaba, yo me acuerdo Mm. libros que estaban porque se habían salvado de haber sido destruidos y estaban en las casas y que menos mal, pues, porque si no, después las únicas alternativas eran los libros que venían estos con las revistas que, que Mm. formaron la Sí, mayoría eso de las llegaron varias colecciones de las casas. bibliotecas. No había Sí. nada más, era tan restringido nuestro mundo. Mm. Así que esos son como los recuerdos más de como imaginación vívida de infancia. No, y creo que eso marca en el sentido de que cuando llegó la democracia, que llegó la alegría y todo cambió, yo creo que teníamos una necesidad enorme de dejar eso atrás y empezar a creer que podíamos vivir de otra forma. Y eso nos terminó pasando la cuenta porque era como, no podemos renunciar al sueño por perseguir la justicia como corresponde, como que ya démosle, como echémosle para adelante y aquí estamos. Y aquí Mm. estamos. Paréntesis y muchas gracias a la revista Ercilla y a la revista ¿Qué pasa? Que se encargaron de armarnos bibliotecas en nuestras Sí, infancias. Gracias, gracias gracias eternas totalmente. a ellos y a ellas, a los trabajadores que pujaron de alguna manera por seguir Ay, marcando presencia popular y que permeara de manera real sí, po, la población, sí, porque ahí po, hay una labor Sí, que no sí, po, termina de ser reconocida, ¿verdad? Nos quedamos con este sí. concepto romántico muy potente de la Quimantú, que gran valor la Quimantú y terrible su pérdida ahora que está tratando de ser reconstruida, pero durante la dictadura creo que, sin temor a equivocarme, creo que la revista sigue la revista que pasa, independiente de su ideología, consiguieron generar un traspaso de información o de cariño por la literatura a través de Mm. los libros que venían junto con sí, ellos, con esos medios de comunicación. sí. Eh, Sí. Llega la democracia, llegan las juventudes y las adolescencias a las vidas de ambas. eh, ¿Y cómo se empieza a perfilar el feminismo en ustedes? ¿Y cuál creen ustedes que es el rol de la labor del ser mujer desde las letras? Porque hay un camino que ambas tomaron, decidiendo tomar la palabra como herramienta de trabajo y de vida, ¿verdad? Entonces, quisiera que reflexionáramos un poco sobre eso. ¿Qué tan importante y relevante y necesaria es la voz y la voz del ser mujer eh, como ejercicio reflexivo de memoria histórica? Ya. Adelante, Lili. Ah, Parto yo ahora. Ah, Ya, ¿no? como quiera, como quiera. Es que Bueno, el ya me sentido de las lanzo. agujas no lo Bueno, eh, yo era muy joven cuando decidí que quería dedicarme a las letras. Tenía 14 años y según yo, este iba a ser mi camino. Decidí que iba a estudiar periodismo, pero para dedicarme a las letras, para tener más herramientas, para saber investigar más. No me veía como ratón de laboratorio leyendo bibliotecas, sino que quería salir al mundo. Creo que este impulso, en mi caso personal, por las letras y por investigar sobre todo, tiene que ver con una sensación de que está ligada al periodismo también, es que nosotros somos testigos y a la vez partícipes de toda una época. No estamos insertas como si fuéramos elementos ajenos que estamos nadando en un agua, sino que somos parte de este entramado. Y de esto es necesario que quede memoria, la memoria emocional y la memoria histórica. Entonces, creo que lo más eterno que puede haber es la palabra escrita, porque independiente de lo que pasa en el futuro, ya sea si sigue la tecnología y los avances y quizás cómo nos vamos a comunicar en 20 30 años más, la base de todo es la palabra escrita, porque puede haber una hecatombe, puede haber un desastre mayor, y por medio de la palabra escrita nos vamos a poder dejar el registro de las que fuimos y los que fuimos en este periodo. Y en el caso de ser mujer, a mí me pasa algo bastante
particular porque yo valoro todas las expresiones artísticas literarias, o sea, leo con mucho interés todo lo que escriben, todo lo que cae a mis manos de compañeras y compañeros escritores que están todos bregando desde su vereda en esta dirección, pero sí siento, y esto es mi caso muy particular, yo podré tener protagonistas masculinos de repente en algo que escriba, pero siento que no podría hablar en primera persona de un protagonista masculino porque no podría interpretar esa fibra interior psicológica y física que trasciende el cómo vive, cómo piensa, cómo siente un hombre. Y siento que al revés, como mujer es lo mismo, que eh, tenemos una forma de procesar y de sentir y de permear la realidad y nuestros pensamientos de una forma distinta. Y creo que es súper importante que eso quede. No porque sea más o menos importante que otro, sino porque tiene que estar, porque va a ser la suma de nuestras reflexiones y nuestro ideario, más la suma de los otros, los que van a dejar el registro de lo que fuimos cuando nosotros ya no estemos. Y ya vemos que hay un problema enorme social por no tener memoria, que es lo que nos convoca este año con todas estas conmemoraciones y todos estos recuerdos. Creo que la memoria emocional es súper importante. No la podemos, no podemos desprender lo que son los hechos concretos históricos el sentir de las personas de cada época. Y más allá de dejar un legado, porque no me atrevería a hablar de legado ni una enseñanza al futuro, creo que nuestro simple testimonio ya es algo importante que tiene que quedar. Entonces, por mi parte, lo veo de esa forma y creo que es muy importante que nuestra forma de ver y vivir la realidad quede plasmada. Lari. Sí, estaba pensando en esta, como en el despertar de cuando uno se da cuenta de quién es, cómo está situada en el mundo, qué rol juega dentro como de la maquinaria social, cultural. Yo me acuerdo también cuando estaba chica y escuchaba las historias terribles que me contaba mi abuelita sobre su vida, una vida terrible de sometimiento, al machismo de su padre, familias que tenían como 20, mi abuela tuvo como 20 hijos, mi bisabuela tuvo como 20 hijos. Eran unas historias tan terribles como de sometimiento, donde las mujeres se tenían que casar a los 14, 15 años para poder tener que salir para poder salir de la casa, y resulta que se tenían que salían de la casa del papá para irse a la casa del marido y tenían que cumplir como el mismo rol en el otro lugar. Y no había tiempo de soñar, tiempo de poder pensar en realizarse en algún aspecto, sino que estaba la responsabilidad como de la crianza al principio de sus hermanos y después de sus hijos y después de sus nietos. Eh, esa sensación también me persiguió mucho tiempo a mí, y también la miraba como una pesadilla. O sea, para mí eso era como una pesadilla, como una mujer puede tener 20, 25 hijos. Se le murieron como 5, pero en los partos a mi bisabuela, pero yo decía que como un cuerpo que solo existe para reproducirse, y claro, para recibir el amor de los hijos y todo lo que sea, pero era una vida tan sin sentido. Y claro, cuando yo voy creciendo y me voy dando cuenta intuitivamente, sin ningún tipo como de información más allá, sino que de una forma súper intuitiva de cómo estaba armado el mundo, de cómo estaba, de cuáles eran las impresiones o las reacciones que provocaba ser hombre y las reacciones que provocaba ser mujer, con todas las agresiones también
y las humillaciones también que tenía que pasar uno en la adolescencia, cuando tenías que salir a la calle, simplemente cuando tenías que ir a comprar el pan y te sentías agredida verbalmente por alguna persona, y sexualmente también me tocó. Me tocaron agresiones feas, pero como que nació una intuición de que las cosas no estaban bien hechas, pero, pero, pero muy chica no tenía la idea de que esto se podía cambiar. Yo sentía que la dictadura tenía que cambiar, que se tenía que ir Pinochet, que se tenía que ir todo, pero no se me había imaginado que el estatus de la mujer podía cambiar. Como que eso en mi cabeza no estaba muy claro. Como que, porque finalmente, pese a los partidos democráticos y las familias democráticas, el machismo seguía existiendo, digamos. Eh, y después cuando me decidí que mi camino tenía que ser lo artístico, en mi caso fue el teatro, yo del teatro derivé a la literatura. Siempre hubo un poleo ahí entre la poesía, me gustaba mucho y todo, y me gustaba mucho escribir en mi adolescencia, pero lo mío más fuerte, mi vocación más fuerte era el teatro. Entonces, yo, cuando todo esto se despertó en mí, sentía que era distinto, por ejemplo, ser actriz que ser actor, porque las actrices tenían un rol y los actores estaban hechos para hacer otros roles. O por ejemplo las escritoras. Yo me acuerdo que pensé en algún momento, estaba chica, y decía, qué mala cueva ser escritora, mujer. Porque en realidad no es que seas escritora, eres una mujer que escribe. Entonces voy a tener que cargar con ese estigma el resto de mi vida. O sea, es una mala cueva la que tengo. Y eso me llevó muchas veces a postular a concursos, por ejemplo, cuando yo estaba más grandecita, postulaba a concursos con seudónimos de hombre, porque no quería ser medida con la vara, como con la vara de mujer, sino que eh, quería ser leída como escritor, escritor que engloba a escritora. Que no quería ser leída como escritora porque eso tenía un color, tenía una textura, tenían unos temas, y eso me parecía terriblemente como fome, muy fome. Entonces, Súper eh, discriminador, por Lari, súper, súper súper y discriminador. prejuicioso, porque las mujeres escriben sobre el amor romántico, La entonces sensibilidad, escriben sobre la otras cosas. sensibilidad. Claro, y son tan sensibles, y desde la mujer, esa cuestión tan biológica también que existe, de que las mujeres escriben de una forma y los hombres escriben de otra forma. No, los hombres y las mujeres escribimos. Entonces, claro, darse cuenta de eso y para poder dignificar eso, uno tiene que pelear. Uno, esta cuestión no le llega porque le llega o porque alguien se dio cuenta. Esta cuestión es si uno no ha pataleado, no ha peleado, no ha puteado, no aparece, no aparece. Y cuando se derrumban los sistemas, los primeros que perdemos los derechos recién ganados son las mujeres. Entonces, eh, eh, ha significado no solo, y no digo que sea malo en per se, sino que no solo ha significado dejarse llevar por el arte y el amor y la literatura y la palabra, ¿no? También ha significado pelea y discusiones con personas que uno quiere y ser la odiosa de la familia y ser la pesada del grupo, ya se puso pesada, ya se puso latera. Densa, Pero resulta que la si densa, la no nos densa. peleamos, si no nos indignamos llegado el momento, no conseguimos las cosas que tenemos que conseguir. Entonces, ha sido una hermosa batalla, porque yo creo que en las luchas se develan más en las luchas a cuerpo, digamos, se develan más los talentos también. En estas adversidades a veces
eh, si uno naufraga, puede salir fortalecida, digamos. Eh, y no es que yo lo agradezca, sino que creo que a pesar de eso, uno puede seguir generando contenidos y escribiendo y, y, y llegando a lo que es propio de la escritura, que es el pulir la palabra, el trabajar con la palabra, el amar la palabra, el armar en las historias, ya que eso es lo propio. Pero pucha, para llegar a lo propio y para poder ser respetada en lo propio, uno ha tenido que pelear, uno ha tenido que pelear. Así es. Y de hecho, ese sentir, esa necesidad de pelear, creo que es lo que desbordó no solo desde la literatura, sino desde todos los frentes y todos los ejes, con ese antiquísimo 8M, y digo antiquísimo, fue hace un par de años nomás, fue hace como 4 años, pero eso fue lo que dio pie para que nos juntáramos las escritoras en el Sí, 8M mítico del sí, 2019, ¿verdad? Y sí, nacimos al alero del okay. fragor de un montón de elementos. Sí, Recordemos que el sí, mismo nacimos del 2019 fuego, nacimos nacimos del del fuego. fuego. Hay una cosa Mm, depurativa, muy cáustica, ¿verdad? Que nos mm, obliga y nos impulsa. Y hemos estado golpeadas, pero la sociedad completa ha estado golpeada, no solamente nosotros. Eh, mm. hay, hay harta violencia y hay harta situación compleja hoy. Entendiendo y mirando, comprendiendo que este es un especial de los 50 años y haciendo retrospectiva, eh, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa en nuestras lecturas, en nuestras literaturas? Entendiendo que hoy día nos enfrentamos nuevamente al negacionismo, a lo que tan asertivamente Carmen Berenguer tildó de sadomasoquismo fascista, que no era solo negacionismo, sino que la cosa iba más allá, que les gustaba castigarnos finalmente, al working class o a la clase trabajadora, nos comentaba ella. ¿Qué les pasa a ustedes Ujú. con eso? ¿Qué les pasa con esta violencia tan potente que está desde el verbo, además, puesta ahí? Hace algunas semanas atrás, una parlamentaria estaba hablando de mitos urbanos respecto de las agresiones sexuales sistematizadas en dictadura por parte de los militares. Entonces, ¿qué les pasa con eso? Más allá de la rabia, dices tú, y de la ira, ¿no? Más allá de la rabia. Sí, porque eso es lo primero. Uno, Sí, uno se. claro, claro. Pero No, no, después de eso, no. ¿qué ocurre? Sí, sí, más allá de la rabia, claro, porque es como esa gente que vivía como en el otro planeta, digamos, como cuando yo era chica, y sentía eso, que había gente que vivía como en otro lado, que no era el mismo lado donde yo vivía. Es bien terrible, yo creo que devela un miedo muy grande de parte de esas personas que desconocen el horror de lo que se vivió, como que si lo fueran a. Yo creo que tienen un mundo, un sistema muy, muy, muy pesado, muy heavy, pero anclado en el suelo en una sola pata, como que no están en una mesa con cuatro patas, sino que están como, me lo imagino como con un palo nomás, y siento que aceptar que en este país ocurrió lo que ocurrió, que los militares fueron y mataron a las personas en el río, los tiraron, como que llegar a aceptar algo así de verdad, se les mueve, les tambalea esa pata sobre la que tienen todo este establecimiento y este sistema de pensamiento tan intrincado, que se les derrumba. Entonces, llegar a aceptar algo así es demasiado costoso para ellos. Es demasiado costoso. Entonces prefieren decir que eso no ocurrió, que es una leyenda urbana, uf, una leyenda urbana, que son mentiras que es como decir la Tierra es plana. Es muy terrible. Es O el como, calentamiento global no existe. o el COVID no ocurrió, o el COVID no ocurrió, o el hombre no llegó a la luna, eso lo inventó Kubrick. Entonces, eh, significa llegar a aceptar uno de esos casos
o Fabiola Campillay no era ciega, ¿ah? Sí, Claro, como, claro. claro, O no, sea, no, yo creo que pone demasiado en riesgo para ello. Un pensamiento de eso pone demasiado en riesgo. Entonces, tanto el pánico, son muchas cosas las que se pueden desmoronar. O sea, se podría desmoronar un sistema económico, se podría desmoronar una forma de vida, la vida como la conocemos hasta ahora, algo así de grave. Entonces, siento que no quieren arriesgar ni un milímetro. Cuando aceptar que eso ocurrió podría podría no significar tanto para ellos. Eh, aceptar que eso ocurrió podría significar tener que pedir perdón, que es algo que yo creo que no están dispuestos a hacer. Eso es que se les corra esa pata pelá que tienen sobre la que están construidos. Entonces, eh, una estructura de personalidad tan disociada como esa, eh, y se juntaron todos, digamos, eh, pone demasiado en riesgo, es demasiado el miedo, arriesgan mucho, y no es tanto lo que se arriesga, si ya estamos en lo que estamos. Eh, yo pienso que el problema es mayúsculo, es grande y viene, y ha estado siempre, está el negacionismo después del Holocausto. eh, es un problema muy grande que no se resuelve solamente enojándose, sino que tiene que existir también el Estado, poner herramientas también para que esas personas que emiten esos juicios, esas opiniones tan livianamente, y que revictimizan a las personas que sí vivieron el horror, eso debería existir, deberían existir leyes que sancionaran a esas personas, como en otros la, países. la impunidad de la liviandad de juicio, ¿no? Llegar y decir lo que a uno se le plante la regalada gana y Dicen no lo que tuvo se te consecuencia. ocurre, claro, y da lo mismo. Y es como que siempre han dicho lo que piensan y siempre hacen lo que quieren, que en el fondo no les va a pasar nada. Pero no, debería pasarles algo, algún costo. Y no solamente mandarlos a la comisión de ética, como a la señora Navillán o al señor de la Carrera, por ejemplo, que ya son los casos más patológicos, ¿no? O la señora Cordero, que son más de chifladura y locura, pero esas chifladuras, esos juicios que se emiten, generan otros juicios en otras personas, porque son líderes de opinión también. Son líderes, son personas que hablan. Y mucha gente que anda volando abajo lo escucha y se suma a esas impresiones y no sabe lo que está diciendo. Entonces, siento que debería haber sanciones reales para autoridades que generaran comentarios como eso. La responsabilidad social y los dichos y la fake news, po. Vamos a pasarle el Mm. micrófono a la Lili, que es periodista además, así que tiene que decir al respecto. Bueno, yo estaba escuchando lo que dice la Lari y tengo un juicio que quizás es un poquito más crudo al respecto. Concuerdo plenamente en que acá hay un tema institucional que debiera sancionar todo este tipo de, de expresiones, así como en Alemania, si alguien hace el saludo nazi se va preso y le aplican la tremenda multa. Aquí debimos haber sido lo suficientemente valientes para establecer cuál era el límite. Pero yo sinceramente no creo que estas personas que emiten juicios de este tipo, estos líderes de opinión, eh, no se atrevan a reconocer que cosas tan terribles como lo que estábamos conversando de las violencia sexual por parte de agentes del Estado, yo no creo que ellos piensen que no pasó. Yo lo que creo es que ellos no se atreven a decir en forma pública y en voz alta que les parece perfectamente bien que eso sucediera porque se lo merecían las víctimas.
porque uno ve en la calle, en el día a día, mucha gente, así como se veía en dictadura, de gente que cuando tú le mencionabas el tema de derechos humanos, simplemente se retraían de la conversación diciendo, en algo andarían, eso les pasa por andar haciéndole seda. Yo creo que gran parte de esta gente sí sabe perfectamente que estas cosas sucedieron y protegen a estos funcionarios, a estos elementos del ejército que lo hicieron, porque ellos están de acuerdo en que sucedieran, pero no pueden decirlo en forma pública porque suena demasiado feíto, pero en sus entornos cercanos sí son capaces de manifestarlo. Me estaba acordando de la gente en general. Yo no creo que la gente se deje llevar por el hecho de que estas personas son líderes de opinión y andan volando bajo, entonces como el líder de opinión dice esto, le compran. Yo creo que esas personas creen eso a su vez y se ven reflejados en estos seres que expresan de forma pública y en voz alta y con micrófono lo mismo que ellos sienten interiormente. A mí me basta recordar una figura, también figura clave de o sea, del ambiente eh, informativo, periodístico, o sea, más que periodístico, del ambiente de la televisión, como esta señora Maldonado, que ella, después de haber sido full en época de dictadura, pasó un tiempo un poco más piola y después volvió a tener presencia, sabiendo todo el mundo que ella hablaba de que Pinochet era su compadre, cosa que era bastante eh, difícil de aceptar en forma pública una vez vuelta a la democracia en esos años, pero ahora es algo perfectamente natural. Y sin embargo, la gente que veía a esta mujer expresaba estar en de acuerdo con sus opiniones porque es chora, porque dice las cosas como son, porque porque le es llama a las frontal. cosas por su nombre. Entonces tenemos una gran masa de personas que uno los puede ver como dueñas amorosas, dueñas de casa, gente que cuida su entorno, que se preocupa de su comunidad inmediata, pero los otros, que son los enemigos, que son los que piensan distinto, que son estos comunistas que llevaron el país a la desgracia, no, a esos que, o sea, lo que les hicieron es poco, como un cuento tuyo, Eva, que dice, debieron matarte porque torturarte fue poco. Yo creo sinceramente que esa gente se ajusta a eso. Por algo esta señora Navellán apoyaba de que el demostrar la inocencia del violador Pradenas, por ejemplo. Porque, Hay un factor extra. Me pasan hartas cosas cuando te escucho, Lili. Por un lado está esta falsa ley del empate, pensando en en el discurso de Navellán, claro, cuando hace esto de, bueno, sí se podría reconocer que hay algunos, pero también se tendrían que validar las violaciones que se ejercieron durante el gobierno de Salvador Allende, como si hubiese sido una política de claro, Estado. sí, pues como que es Esta, equivalente. Ya, entonces exacto, aceptamos esto, pero ustedes reconozcan este otro, como si claro. pudiera Eh, compararse eh, violaciones con perros versus, no sé, mm, una pateadura de un grupo del MIRA a otros más. Entonces, eh, me pasa eso, me pasa eso de no comprarles este discurso de que no, no, si estas cosas son mitos urbanos, mentira. Esa mujer y un montón más piensan y sienten, yo creo. O sea, no estoy metida en sus almas negras como para saberlo a ciencia cierta, pero yo creo que hay gente que es mala adentro y que considera que es un apropiado castigo a sus contrincantes ideológicos el que le pasen estas cosas. Así como mucha gente después del Holocausto siguió creyendo que era una medida acertada a todos los horrores que vivieron los judíos porque se lo merecen, en algo andaban, bueno, si andan con las platas escondidas, entonces es el equivalente, merecen todo lo que les tocó vivir y sobrevivir a los que lo sobrevivieron. Entonces, eh, sí creo que es, en el caso de las fake news, de aquí me voy al otro extremo respecto de la gente, creo que hay una responsabilidad no solamente de parte de quienes preparan y emiten y difunden estas noticias falsas, que sabemos que lo hacen con un cierto objetivo,
sabemos ya cómo funcionan las redes. De hecho, quien no lo sepa puede ver un documental que está en Netflix desde 2020 que explica cómo funcionan los algoritmos y cómo nos crean esta sensación de que todos piensan igual que nosotros, porque el algoritmo nos pone todos esos contenidos que se supone que son los que queremos ver, por lo tanto estamos todos aislados, jurando que todo el resto del mundo piensa igual que nosotros, pero está la responsabilidad de quienes generan y crean y difunden estas noticias, pero también, para mi gusto, está la responsabilidad de las personas que no ocupan ni siquiera su propio sentido común y se dejan cautivar por estas informaciones sabiendo que son falsas. A mí no me cabe en la cabeza que haya gente que pueda comprar estas cosas, que pueda creer realmente estas noticias. Yo creo que se dejan llevar nomás porque es la moda, porque si todo mi entorno está pensando de esta forma, yo me adhiero a ese pensamiento y porque hay cosas que están de moda. Que no me acuerdo qué humorista lo ponía, Copano. Copano ponía en su rutina en el Festival de Viña el chiste de que antes de que saliera Boric, todos amaban a Boric. Día siguiente, no, que la está haciendo mal, que renuncie. Y es como esta, ¿cómo podría decirse? Esta sensación de inconformidad con todo, que a mí me da la sensación de que mucha gente prefiere que les den la información masticada y que otros las piensen por ellos y no utilizan su propio sentido común. Yo no creo que la gente sean blancas palomas inocentes que viene un ser maligno y les lava la cabeza. Yo creo que existe la responsabilidad del que se deja engañar. Chicas, nos estamos quedando sin tiempo. Ya es momento de Se empezar a fue el despedirnos. tiempo. Sí, se fue, vuela Tres, el tiempo dos, aquí, vuela, vuela. uno. Nos quedan 3 minutos Ya, muy el cortito, cierre. sí, ¿Puedo para cantar? hacer un Ah, cierre. Larisa, últimas palabras. Aquí, por cierto. con respecto a los 50 años a la memoria, con respecto a algo así. Sí, por favor. Bueno, yo siento como que la vida, la historia es un círculo, pero no es un círculo, no da vueltas en círculo, sino que es en espiral y los puntos se van encontrando en la distancia, ¿no? Creo que estamos en estos momentos viviendo eh, con respecto a lo que está ocurriendo también con la escritura de esta constitución tan tutelada. eh, estamos enfrentándonos a estos fantasmas que nos están haciendo ruido desde hace tiempo porque no pudimos calmarlos en su momento. O sea, nosotros tenemos una deuda, estamos en deuda. Esto no se cierra hasta que no se sane. Entonces, vamos a tener, ojalá que no tengamos 60 años, los próximos 60 años del golpe, la conmemoración de los 60 en las mismas condiciones que estamos ahora. ¿M? Ojalá que hayamos podido solucionar varias otras cosas y hayamos podido avanzar en otras cosas más. Eh, yo invito a la gente a conversar, a analizar, a colgarse de todo lo que es, de todos los actos que se están haciendo, y tratemos también de contaminarnos con gente que no piensa como nosotros, de cruzar nuestras trincheras y poder llegar a otras personas, dialogar, para poder también ponernos en los zapatos de los otros, pero invitar a los otros a que vean también las cosas como las ve uno, ¿no? Y eso yo creo que me parece como que me gustaría que la gente pudiera hablar sobre lo que está pasando y en esta conmemoración de los 50 años. Gracias, Lari. Lili. Yo cortito para calzar el tiempo. Me sumo a lo que dice Lari de esta necesidad de abrirnos a la posibilidad de conversar con quienes no piensan como nosotros. Creo que fue un error que cometimos en general atrincherarnos en nuestra posición y también considero que es un error cuando vemos que hay gente de la otra vereda que está diciendo algo que nos parece tonto o es ridículo. No creo que sea una invitación al resto a que nos escuche el apuntar con el dedo y tratar a todo el mundo de ridículo. Creo que hay que mostrar
hay que mostrar una voluntad, pero sí hay que tener puntos con los cuales no podemos transar, porque creo que en los 30 años se transó demasiado y hay cosas que ya no deberían tener que transarse porque si no vamos a estar otros 50 años recuperándonos de las heridas de lo que fueron 17 años de horror. Entonces, creo eso, conversar por todos lados, pero no claudicar con los avances. Rescatar la humanidad y los derechos humanos propios de la necesidad de entender que la democracia es la única vía porque todavía no inventamos como humanidad una estructura mejor para poder llegar a acuerdos. Muchas gracias, chicas, por este espacio y por esta conversación tan importante. Jorge, reitero nuestra gratitud como colectiva de autoras chilenas feministas y seguimos trabajando en este proceso para reflexionar juntos sobre los 50 años del golpe de Estado. Muchas gracias a usted, Ana. Gracias, muchas gracias, Eva, muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge, gracias, Eva.